Bueno, hoy estamos con David Luna. Doctor, es un placer tenerlo hoy en ETD, que nos acompañe, que nos hable un poquito sobre su carrera política, sobre lo que quiere como candidato presidencial y si Dios quiere como presidente. Bienvenido a ETD. Bueno, Diana, muchas gracias por esta invitación. Felicitaciones por lo que haces, muy sólido y además muy disruptivo. Y yo feliz de estar acá porque después de que asesinaron otra vez un candidato presidencial en Colombia, a Miguel Uribe, que además era un caballero de la política, escenarios o espacios como el tuyo van a ser esenciales para podernos comunicar con los ciudadanos. Vitales. Así es. Doctor, bueno. Dígame, David. David. Rompamos el hielo, David. ¿Cómo empezó la carrera política? Porque mucha gente lo ve y lo ve como una hormiguita por todos lados, pero poco sabemos cómo empezó usted en la carrera política. Mire, Diana, yo tengo 50 años, soy esposo de Laura y papá de Julieta, que tiene 9, y de Alejandro, que tiene 5. Mi carrera de servidor público comenzó hace 27 años, como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio, sí, de este barrio, entre otras. Y poco a poco, escalón por escalón, he ido avanzando. Fui edil de la localidad de Chapinero, después 2 veces concejal de Bogotá, fui representante de la Cámara por Bogotá, aspiré a la alcaldía y me derrotaron, después fui viceministro, consejero presidencial, ministro, estuve en el sector gremial y fui finalmente senador. Hoy, candidato presidencial por un movimiento que se llama Si hay un camino. Así que yo el Estado lo conozco por dentro, los problemas de Colombia los conozco, planteo soluciones distintas a las tradicionales, pero resulta absurdo tener que decirlo, pero así es la vida. Mire, son 27 años sin una sola investigación, sin una sola sanción, sin un solo escándalo de corrupción, habiendo siempre ejecutado de manera correcta los recursos de ustedes, de la gente. Entonces es una trayectoria, y yo creo que en este momento de intranquilidad, de sufrimiento, de dificultad del país, por los liderazgos que ejercen personas que quieren es dividir, confrontar, pues una persona que tiene diálogo político, que tiene experiencia y adicionalmente que viene del mundo de la tecnología y que plantea cosas distintas, puede y quiero que ojalá sea una opción para ustedes. ¿Por qué tomar la decisión de la presidencia? Bueno, por 2 razones. La primera, porque yo sí creo que la política es el arte de servir, no la actividad para servirse. Y yo tengo absolutamente claro que lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi nombre. Mi abuelo se llamaba David Luna, mi papá se llama David Luna, yo me llamo David Luna, y ellos 2 trabajaron para forjar un nombre que yo le quiero entregar a Alejandro y a Julieta. Pero además porque yo siento que ustedes de la política sí pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tomando buenas decisiones, ejecutando buenas obras, comprendiendo que hay muchas personas que con un empujoncito del Estado, literal, pueden salir a aprender, pueden salir a crecer, pueden salir a estudiar. Pero 2, porque, como le dije, yo he hecho la carrera poco a poco, escalón por escalón. Y pues llega el momento de luchar por las ideas y sobre todo poner a consideración lo que creo pues puede ser muy útil en momentos tan turbios como estos. Mire, yo salí del Congreso, renuncié del Congreso el 27 de enero y le he dado la vuelta al país. Y la gente sabe qué percibe. La gente percibe que los políticos son mentirosos, que prometen una cantidad de cosas que no cumplen. La gente está dolida, los jóvenes están dolidos porque les prometieron que les iban a condonar los créditos del ICETEX y nada pasó. Entonces yo lo digo con franqueza, prefiero perder una elección antes que comprometerme con algo que no soy capaz de cumplir. Es más, ya perdí una elección por eso. Cuando aspiré a la alcaldía de Bogotá, me decían, prometa esto, que con eso salimos adelante. Yo le decía, eso no es posible. Y quien ganó, lo prometió y no lo hizo. Entonces, mire,
que yo sí creo que hay que tener unos valores muy arraigados para hacer una política decente en este país. Yo creo que tú hablas de de dejar una generación, de los jóvenes, de la educación. Por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando con los jóvenes, el gobierno actual utilizó a los jóvenes. ¿Cómo transformarías eso como presidente? Lo primero es que yo respeto mucho a una organización internacional que se llama la OECD, pero no estoy nada de acuerdo con una etiqueta que le pusieron a los jóvenes. A mí ese cuento de los ninis me parece un irrespeto, me parece una estigmatización muy grande. Pregúntele a un joven que se levante y que no tiene cómo ir a la educación o cómo ir a un trabajo, si le gusta que le digan nini. No. Yo creo que a los jóvenes hay que plantearles, viniendo, insisto, en el mundo de la tecnología, alternativas. Yo creo que podemos generar 500.000 nuevos empleos para jóvenes entre 18 y 24 años, soportados en una formación de la mano de la tecnología. Un proceso que dura 10 meses, a razón de 10 horas diarias, con por supuesto inglés, habilidades blandas e inteligencia artificial. ¿Por qué le menciono eso? Porque esa es la contraposición a la politiquería. Sí. Esto es con los pies en la tierra, Luna con los pies en la tierra, está proponiendo verdaderamente una alternativa que ya funciona en Florida Blanca, Santander, bien remunerada. Uno no puede seguir creyendo simplemente que el político te resuelve todo, porque el político lo que genera es ambiente para que las empresas crezcan, para que generen empleo, para que lo remuneren mejor. Entonces, un irrespeto lo que pasó con el hoy presidente Gustavo Petro, de engañar de la manera que engañó a los jóvenes. Y la culpa no es de los jóvenes, la culpa es del presidente o del político que mintió. Y yo creo que ahí es muy importante tener la altura para poder decir esto sin resentimiento, para poder decir esto sin odio, para poder decir esto sin insultar. Las cosas por su nombre. Y en este caso la evidencia habla por sí sola. Los jóvenes lo que necesitan es futuro, esperanza. Por eso a mí me pareció que el nombre de nuestro movimiento representa eso. Si hay un camino para recuperar la esperanza, la autoridad, el control territorial, pero también para evitar que los jóvenes se sigan yendo del país pidiendo asilo político o buscando unas alternativas donde laboralmente los van a maltratar. Eso es lo que se debe lograr inspirar. Por ejemplo, con el ICETEX, ¿qué haríamos ahí? ¿Se condonarían o haríamos un trámite, algo que los jóvenes puedan decir ahorita, no, yo puedo creer en él porque él me dijo esto? Hagamos un poquito de pedagogía. ¿De dónde sale la plata del ICETEX? Eso no es propiedad ni del presidente Petro, ni del presidente Duque, ni del presidente Santos, ni del presidente Uribe. La plata del ICETEX, como toda la demás plata, sale de los impuestos que pagan los colombianos. Entonces, sí es posible condonar las deudas del ICETEX. Claro, usted debe poner una serie de requisitos para lograrlo. Yo creo que un requisito puede ser excepcionales resultados académicos. Otro requisito puede ser el compromiso de regresar al departamento de origen después de terminar la carrera para trabajar un tiempo en el departamento donde nació. Otro compromiso puede ser estudiar carreras técnicas, tecnológicas o profesionales que son las que está necesitando hoy el mundo, muchas que ver con tecnología. Y otro compromiso tiene que ver pues con las posibilidades de cada persona o de cada joven. Si tú tienes más capacidad de pago que yo o que alguien, pues a ti te condono menos por obvias razones. Claro. Pero dicho eso, hay un tema todavía que es muchísimo más importante. Y es que David Luna no va a buscar nunca invertir los valores. La plata de sus impuestos se va a utilizar para que más personas se puedan educar, no para evitar que la gente mate. Ese cuento de yo le pago a usted por no matar es la inversión de los valores. El que por alguna razón comete un delito y más aún un asesinato,
todo el peso de la ley. Punto. Eso no tiene punto medio. Y es como lo que pretenden hacer ahora, que los narcos condenados o que los terroristas condenados recuperen la libertad y que tengan perdón y olvido. No. Es que en la época de Pablo Escobar estábamos produciendo 100 toneladas de coca. Hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de coca, por una razón clarísima. Hay un gobierno que es compinche del delincuente. Ahorita que estamos hablando de coca, ¿qué haríamos en la parte de seguridad? Pues lo primero es que hay que regresarle la moral a nuestra fuerza pública y a nuestra policía. Yo me siento orgulloso de mi ejército y de mi policía. Y que sí, que hay 1, 2, 5 manzanas podridas, pues hay que sancionarlos a ellos, no a toda la institución. Lo segundo, hay que desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública. ¿Qué tal ese cuentico de que tengo que llamar a Bogotá para ir a perseguir a un delincuente que acaba de asesinar a un ciudadano? No. Las autoridades en las regiones tienen autonomía. 3, hay que recuperar el presupuesto de la fuerza pública. Claro que el mayor presupuesto tiene que ser el de educación, pero el segundo es el de la fuerza pública para brindarnos seguridad. 4, que es muy importante, hay que combatir frontalmente el cultivo de la hoja de coca que ya bordea las 300.000 hectáreas. Yo no estoy diciendo que regresemos a la aspersión aérea en avioneta, pero sí en drones, porque los drones van a muy baja altura que perfectamente pueden ayudar a combatir ese cultivo. También hay que pensar en sustitución de cultivos, porque el campesino cultiva coca. Primero porque lo amenazan, pero segundo porque ve una fuente de ingresos. Entonces, ¿cómo logramos que el cacao, o el aguacate, o el arroz que verdaderamente puedan cultivar tenga la posibilidad de ser competitivo? Para ser competitivo necesita, por supuesto, una serie de herramientas para llegar a ese cultivo. Entonces hay que pensar necesariamente el país de manera distinta, pero lo que no podemos seguir tolerando es que la delincuencia sea la protagonista. Esa escena de la Alpujarra en Medellín, donde Petro estaba en la tarima con unos delincuentes, pues conmigo no va a pasar, claramente, porque debemos tener claro cuáles son los principios y los valores. ¿Seguiríamos con la paz total? No, porque siendo yo un hombre de paz, creo que usted, para por lo menos iniciar un proceso de diálogo con un grupo en el margen de la ley, necesita 2 condiciones. La primera, desarmarse, y la segunda, no secuestrar. Y estos grupos al margen de la ley mutaron. El ELN ya no le interesa tumbar a un presidente para poner ellos un presidente. El ELN es un grupo de narcotraficantes, de traquetos, como es el Clan del Golfo, como es lo de las disidencias de la FARC, como son todas estas organizaciones que están dedicadas a ese tipo de acción como es el narcotráfico. Y permítame decir otra cosa, ese cuentico de la minería ilegal no es minería ilegal, es minería criminal. La minería ilegal es la que se desarrolla sin título minero o sin licencia ambiental. La criminal es la que utiliza mercurio, pero adicionalmente asesina gente para después salir a vender el oro en el mercado. Eso lo tenemos necesariamente que enfrentar con contundencia y sabiendo dónde se está dando, cómo se da en determinadas zonas del país que están plenamente identificadas. No solamente destruir la maquinaria amarilla, no solamente es hacer el seguimiento a la entrada de maquinaria amarilla, es identificar qué pasa con los miles de millones de dólares que está moviendo ese negocio ilegal. Por eso la OIAF, que es una unidad de inteligencia financiera, era tan importante. Y por eso Petro la desactivó, con la excusa de ese software llamado Pegasus, con la excusa de perder la cooperación con las entidades internacionales. Hoy los delincuentes están lavando plata como Pedro por su casa, les importa 5. Entonces, acá hay que tener absolutamente claro que una cosa es ser hombre de paz y una muy distinta es ser compinche con la criminalidad. David, otra de las problemáticas que tenemos los colombianos en estos momentos, que está afectando a muchos, es la salud. ¿Cómo cambiaríamos esto? ¿O qué soluciones podríamos darle ahora? Una solución de inmediato plazo
y una solución de mediano plazo, la de inmediato plazo. Pedirle al presidente Petro que le pida la renuncia al ministro de Salud. El ministro de Salud es el responsable de que no haya medicamentos, de que los tratamientos se hayan suspendido, de que las citas con especialistas hayan pasado de 1 mes o de 2 meses a 9, a 10 o a 11, y de que las EPS intervenidas no tengan resultados. El ministro de Salud tiene que renunciar, y por esa razón el presidente Petro debería por lo menos entender que lo que se necesita es atender al ciudadano, que lo que se necesita es resolver su problema de salud inmediato. Pues que quieren que la gente muera para poder reaccionar. No, deben ser por lo menos solidarios, empáticos. En este momento hay que tomar decisiones y no se dejen meter los dedos en la boca, que el cuentico no se resuelve con una ley. Ese cuento de que la reforma a la salud resuelve el tema, ya intervinieron las EPS, las controla el gobierno. ¿Por qué razón no están dando resultados? Porque están robando la plata. Pero lo segundo, en el mediano plazo, hay que recuperar la confianza en el sistema de salud, no solamente del paciente, sino del médico, de la enfermera, del auxiliar, que hoy le están pagando 1, 2, 3, 4, hasta 5 meses tarde. Y por supuesto, de quienes lideran lo que se llaman en algunos casos las EPS. Las EPS malas, pues hay que ponerlas en cintura, pero las buenas, las que funcionan bien, necesitamos necesariamente desarrollarlas para que puedan actuar de manera efectiva. El ministro de Salud es el responsable de lo que está pasando ahora. Están haciendo politiquería con la salud de los colombianos. Hablamos de recuperar la confianza. ¿Qué haría David Luna como presidente para recuperar la confianza de la ciudadanía? Pues lo primero es no estar cazando peleas todos los días con algún sector de nuestro país. Si los cafeteros tienen problemas, yo tengo que ayudárselos a resolver. Si quienes producen plátano o banano, yo tengo que ayudárselos a resolver. Si quien produce confecciones o quien tiene una tiendita donde vende unos mangos, unos chicles y se siente inseguro, yo tengo que ayudarle a resolver eso. Pues no solamente vamos a elegir un presidente, hombre o mujer, vamos a elegir un líder. Y yo sí creo que el líder, además de inspirar, tiene que ejercer un liderazgo positivo. No podemos tener un espejo retrovisor viendo a ver qué hizo mal el anterior. Lo que hizo bien el presidente Petro, yo lo voy a continuar. Lo que hizo mal, yo lo voy a reformar y echar para adelante. Yo no me voy a dedicar 3 meses, o 4, o 7, diciendo que es que Petro adelante. Acá necesitamos recuperar primero la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Segundo, la seguridad física. Es esencial y fundamental para que la gente invierta. Y la inversión, que esa es otra estigmatización que nos tratan de meter en la cabeza, que solamente vienen unos ricos a invertir. ¿Qué tiene de malo que unos ricos quieran hacer un puente en Colombia, o una vía, o un tren, o un puerto? ¿Se van a ganar una plata? Sí, pero es que nos van a entregar una vía. A mí sí me gustaría que en Colombia hubiera más ricos y personas con más capacidad. Yo ya no fui, ni seré, ni me interesa ser rico. A mí me gusta el servicio público honesto. Pero si en una economía hay más personas exitosas, ¿qué tiene de malo que los emprendedores que tienen una empresa hoy de 5, de 8, de 10 empleados tengan una a la vuelta de la esquina con 300? Yo me sentiría muy orgulloso de que eso pasara. Pero 2, la seguridad jurídica. Acá no podemos seguir cambiando las reglas de juego cada vez al microempresario. Es que inscribir una empresa en la Cámara de Comercio vale una cantidad de plata. Yo creo en las cámaras de comercio, pero hay que llevar hasta su mínima expresión esas tarifas. ¿Qué tal registrar una marca? Lo que vale la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, vale más que el sueldo del emprendedor. Sí. No. Entonces, hay que hacerle la vida fácil al empleado, hay que hacerle la vida fácil al empleador, para ver si generamos más confianza y más inversión. David, ¿ya tiene en mente alguna fórmula vicepresidencial? Tengo en mente un perfil. Yo quiero que precisamente por las condiciones actuales la vicepresidenta sea una mujer, sea del Pacífico colombiano,
tenga experiencia en el sector público y represente algo que hay que reconocer. Y son las heridas que tienen los ciudadanos en el Pacífico colombiano. Porque el país y el gobierno les ha dado la espalda permanentemente. No hay derecho que cuando usted llega a Pasto, a Ipiales, a Pupiales, a Nariño, la gente le diga, oiga, por favor, miren al sur, llevamos rogando tener una carretera digna hace 70, 80 años para sacar la leche y la cebolla. Y lo propio pasa en el Cauca. Y entonces cuando usted le habla de la necesidad de conectividad, no solamente le hablan de vías, sino le hablan de aeropuertos. El aeropuerto de Chachagüí, que es cerca a Pasto, pues es un aeropuerto que en su momento pues, se construyó donde tenía que construirse, pero hoy en día no es un aeropuerto competitivo. Y entonces en el Valle del Cauca, además de esta violencia de los hijuetantas de la Jaime Martínez, que es la columna de la disidencia de las FARC, pues también quieren sacar adelante su tren de cercanías para conectar verdaderamente Cali con Jamundí y con otros municipios. Están rogando para que el aeropuerto no se quede estancado. Entonces usted me dirá, ¿pero no son unas infraestructuras? Sí, la infraestructura es fundamental para generar progreso, porque si hay mejores aeropuertos, hay más frecuencias, si hay más frecuencias aéreas, hay más turistas, si hay más turistas, hay más consumo. Entonces, acá lo que necesitamos lograr es ver de qué forma entendemos que el Pacífico colombiano tiene, o mejor, el país tiene una deuda con el Pacífico colombiano que tenemos que comenzar a saldar. Y me gustaría mucho que esa persona que estoy vislumbrando, no estoy diciéndolo porque no es el momento para hacerlo, pues pueda liderar verdaderamente esa transformación. Eso no se trata de crear una gerencia por el Pacífico colombiano, sino generar un impacto total. En Colombia en estos momentos hay todo por hacer, porque todo está destruido. ¿De dónde sacamos plata? Pues esta es una pregunta de responsabilidad a la hora de responderla, porque usted tiene tres alternativas: o tramita una nueva reforma tributaria y ahoga literalmente al pequeño, al mediano y al gran empresario, o busca hacer dos cosas. Uno, adelgazar el Estado. Yo creo que Colombia sí puede ahorrarse por lo menos 80 billones de pesos en adelgazamiento del Estado. O sea, tener un Estado austero, pero más que austero, tener un Estado con claridad de funciones. Hoy hay entidades que tienen 3 o 4 veces la misma función. Placahuellas hace, el INVIAS, el DPS, la gobernación, la alcaldía, la fuerza militar, la conectividad de los colegios, el MINTIC, el MINCiencias, la gobernación, la alcaldía. No, que haya específicos responsables en ese sentido. Y en segundo lugar, me parece que es igualmente importante, es fundamental entender que el Estado no es para dar corbatas. Pasamos de 250.000 contratistas a 1.250.000. El Ministerio del Interior, en cabeza de Benedetti, va a contratar en los próximos días 20.000, que van a terminar siendo unos ciudadanos que se les contrata para que vayan y voten por el que ellos quieran. No podemos seguir en esa irresponsabilidad y las cosas por su nombre. Así es su punto, porque yo sí creo que hay que decir las cosas como son. Hoy estamos viviendo un gobierno que es derrochón, un gobierno popocho, que ha creado una dinámica muy complicada. Nos gastamos más de lo que tenemos. Y como no tenemos, nos endeudamos con las tasas más altas del continente. Eso es gravísimo para el país. Entonces hay que apretarse el cinturón. 2, hay que congelar el presupuesto entre el año 26 y el año 30. Con la plata que se tiene hay que hacer más, hay que ser eficientes. 3, hay que meterle mucha tecnología a este presupuesto para lograrlo convertir en un verdadero presupuesto por resultados. 4, hay que crear un grupo élite para recuperar la inversión que perdimos en las calificadoras de riesgos. Y para atraer inversión, hay que ir a rogarle a los inversionistas que vean a Colombia como una gran oportunidad. Cada peso de inversión es un empleo. Entonces tenemos que lograr trabajar en ese sentido para tener una economía y obviamente un fisco responsable.
Candidato, yo quiero que usted le regale un mensaje a los colombianos que están viendo hoy esto, porque todo el mundo dice, ¿qué vamos a hacer? La pregunta de todo el mundo es, ¿qué vamos a hacer? Y una invitación. Yo el pasado jueves dije que necesitábamos unidad, que quienes han militado o hemos militado en la oposición, que la hemos hecho con respeto, con seriedad, pero con contundencia, nos unamos, escojamos un único candidato para ganar en primera vuelta. Hoy lo quiero reiterar, yo estoy listo a ganar esa consulta, esas primarias, esa encuesta, pero si yo no lo gano, yo cuelgo en un perchero la vanidad, el ego, toca cargarle seguramente la maleta a otro. Creo que soy la persona más capacitada para lograrlo, pero acá hay que meterle sentido común y lo más importante, pragmatismo. Si el partido de gobierno, con todo el presupuesto dedicado para hacer política, está haciendo una consulta, ¿por qué la oposición no lo puede hacer? Acá no podemos cometer el mismo error que se cometió en su momento en Venezuela, donde la oposición toda se fue obviamente ampliando de forma tal que hoy terminó siendo pues la lamentable Maduro en el poder. Candidato, ¿cómo ve la relación de Israel con Colombia en estos momentos? Israel ha sido un socio estratégico, como lo es Estados Unidos de Colombia, y por supuesto hay que retomar las relaciones. Eso no quiere decir que yo no sea contundente en señalar que lo que está pasando en Gaza no tiene perdón de Dios. Allá necesitamos que haya paz, como necesitamos que haya paz acá en Colombia. Pero yo quiero ser presidente de Colombia y quiero que en mi territorio, en Arauca, en Chocó, en el norte de Santander, por supuesto en el Cauca, haya paz. Tengo que estar dedicados a resolver los problemas de acá. Pero yo voy a hacer eco de una palabra que se creó hace miles de años, que se llama diplomacia. Acá lo que necesitamos es sumar, entre otras, ya lo dije en una propuesta, vamos a necesitar un Plan Colombia 2.0. No solamente Estados Unidos, sino muchos otros países. Tenemos que ir a pedirles ayuda monetaria para poder enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y por supuesto pues el progreso. Precandidato, muchísimas gracias. Todo el país, muchísimas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti. Vuelvo, insisto, te felicito por esta maravilla de productos que estás compartiendo a los ciudadanos. Yo vuelvo, insisto, es muy necesario en esta campaña proteger la democracia y no dejarnos doblegar de los narcos y de quienes quieren torcer el pescuezo de la Constitución. Hay que hablar con firmeza, con respeto, pero también con contundencia. Y yo sí creo que Colombia no se le puede entregar a los criminales que quieren seguir haciendo las suyas. Nos asesinaron a un candidato presidencial. Honremos su memoria, trabajando todos juntos y unidos. Candidato, nos regaló una invitación a ti. Mi nombre es David Luna, soy candidato presidencial y quiero invitarlos hoy a que por favor entren a EDT en tu día para que vean no solamente el contenido de la entrevista que me hicieron a mí, sino adicionalmente las muchas otras que son muy importantes para proteger la democracia.